Iniciamos la grabación, ¿sí? Y por favor, la palabra está con el señor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y a todos por estar aquí de manera virtual. Quizás ante todo, pido disculpas por este tema lingüístico. Es una cosa dar una charla en español en Brasil, pero es aún más con un acento canadiense en español en Brasil. Así que es como un doble problema. A lo mejor el acento inglés ayuda lo hace más cerca al portugués. No creo, pero es mi esperanza. Pues es un placer estar con este grupo de investigación. Y es divertido poder dar una charla en Brasil. Me despedí esta mañana de mi esposa. Le dije, hoy voy a Brasil a dar una charla, que es bastante gracioso en este nuevo mundo, que ahora yo dar una charla es igual que alguien en la misma ciudad. O sea, que ahora la distancia se ha cambiado un poco la perspectiva de distancia. Así que aprovecho de esto y espero que podamos charlar sobre este proyecto de investigación. Cuando lleguemos a las preguntas o la conversación, bueno, ya vamos a ver cómo es mi portugués. Lo entiendo mejor que lo hablo. He estado varias veces en Brasil, no en Río Grande do Sul, pero en Santa Catarina. Fue la primera vez que fui a Brasil. Y si no, también más allá del portuñol o portugués o español, también obviamente me pueden hacer preguntas en inglés. O si hay alguien aquí que habla alemán, también encantado. Es la primera vez que uso Microsoft Teams y, a ver, si yo comparto una pantalla, eso se complica. Pensaba en compartir la pantalla. Sí, estamos mirando. Pero me están viendo a mí, ¿no? No, estamos mirando la pantalla. Estamos viendo la pantalla, está perfecto. Pero ven ¿ven un PowerPoint? Sí. Bueno, pues quizás lo que voy a intentar hacer en este nuevo mundo es ir intercambiando entre mostrar la diapositiva, mostrar el PowerPoint y luego mostrarme a mí, porque solo escucharme y solo ver un PowerPoint quizás también es aburrido. Cambié levemente mi título, pero más o menos es la misma idea. Mi charla hoy es sobre las ideologías comunitarias y los archivos étnicos en Buenos Aires. Es decir, que quiero hablar primero de un proyecto de investigación y un poco al final quiero también hablar de los archivos y la manera que yo llegué a esta documentación, con la idea que quizás eso fomentaría más discusión después de mi charla. Voy a hablar unos 30 minutos. ¿Cómo se...? Ahora me ven a mí, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, voy a hablar unos 30 minutos y tengo entendido que el grupo al cual estoy hablando es una mezcla de profesores y estudiantes de posgrado principalmente. Le propuse a Marcos una charla que era media ponencia, que es esto de la investigación que estoy realizando ahora, y también una reflexión sobre cómo llegué a este tema. Okay. Este mundo de dar una ponencia con un ordenador es todo un tema aquí. Espero que ahora vean otra diapositiva. En mi ponencia hoy quiero hablar sobre uno de mis proyectos actuales y hablar a la vez de estas estrategias y metodologías que he usado para este proyecto y quizás también para mi libro anterior. Voy a enfocarme en las ideologías que motivaron a un grupo grande de inmigrantes adinerados a involucrarse en proyectos comunitarios de salud. Principalmente se ven dos ideologías entrelazadas, que es la caridad paternalista y el socorro mutuo. Y luego pasaré a esta segunda parte. En 1910, el Hospital Italiano
Bueno, espero que vean una lista aquí. En 1910, el hospital italiano, el francés, el británico, el hospital español y el hospital alemán, todos ellos en Buenos Aires, trataron un 20% de todos los pacientes hospitalizados en la ciudad. Poco después se juntaron 4 hospitales más de este grupo, cuando inmigrantes judíos y gallegos fundaron el Hospital Israelita y el Centro Gallego, y luego se fundó también el Hospital Dinamarqués y el Sirio-Libanés. El Hospital Dinamarqués existió solo durante unos 30 años y fue de menor importancia, pero se suma esta lista de 8 o 9 hospitales dirigidos por las colectividades de inmigrantes en Buenos Aires. Había muchos motivos para crear estos hospitales. La asistencia médica en la lengua materna seguramente era un factor bastante relevante para la gente que se involucró en estos proyectos. La falta de otros hospitales en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo antes de 1900, también fue un factor que fomentó el papel de otros grupos, más allá del Estado argentino, más allá de la Iglesia Católica, en también crear estas instituciones de salud. Se ve en las fuentes que también era, para decirlo de una manera un poco, bueno, de analítica, era una manera de crear empleo para médicos inmigrantes. O sea, esos hospitales había una cantidad notable de médicos inmigrantes que trabajaban en el sistema sanitario argentino y a la vez se ven claramente en estos hospitales étnicos. A la vez, sobre todo con el tema de los hospitales, más allá de los socorros mutuos, del cual hablaré después, la caridad comunitaria era también un factor muy importante en la creación de este sistema sanitario que se basaba en la diferencia étnica. Estos hospitales estaban entre las instituciones más grandes fundadas por los inmigrantes en Buenos Aires. Y a la vez, si se ponen todos juntos, tuvieron un papel central en la red sanitaria de la ciudad, más allá de la perspectiva migratoria. Si uno suma todo junto, es el impacto de este sistema que se basaba en la diferencia étnica, su impacto en la medicina argentina, la medicina porteña, era notable. Sin embargo, han recibido muy poca atención más allá de las historias comunitarias o más principalmente en las historias conmemorativas de los hospitales. Desde la perspectiva de estudios migratorios, estos hospitales carecen del interés que tienen otros temas como el nacionalismo o las ideologías políticas o el activismo sindical. Y de la perspectiva de la historia de la salud y la medicina, individualmente, cada hospital es quizás uno de muchos en la ciudad. El enfoque étnico de un hospital podría verse como cualquier otro tipo de afiliación, como un hospital militar o un hospital católico. En esa historiografía de la medicina y de la salud en Argentina, la inmigración se reconoce como un tema importante, pero en general, los historiadores de la salud analizan las ideas que una élite hispana tenía sobre las enfermedades y los peligros sanitarios de la inmigración. Leyendo, digamos, las secciones de estos libros que hablan de la salud y sobre la salud y cuando hablan de la inmigración, uno no se ve que algunos de los hospitales más grandes de la ciudad de Buenos Aires se dirigían por inmigrantes adinerados. Es decir, que en vez de ser como, se limita a este elemento de la perspectiva hispana sobre los inmigrantes y no sobre el papel de los inmigrantes en ese mismo sistema sanitario. En lo que será un artículo y luego un capítulo de un libro que para el cual estoy investigando todavía, mi argumento hoy es que las ideologías que los inmigrantes europeos trajeron consigo mismo y que desarrollaron en Buenos Aires, imitando hasta un cierto punto lo que hacían otras colectividades, tuvo un papel central en la formación del sistema sanitario de la ciudad. Este sistema que se produce, en el cual los inmigrantes participan de manera activa, es hasta cierto punto una respuesta al Estado liberal de esa época que seguía una línea bastante laissez-faire,
La salud es un campo donde el Estado podría haber ejercido más influencia. Era un Estado con recursos suficientes para involucrarse más en el tema de salud o en el tema de construcción de hospitales. Pero por ciertas ideologías del Estado, también es una situación que también deja espacio para otros grupos no estatales. Y hasta un cierto punto el papel de los inmigrantes, el activismo de estos inmigrantes, sobre todo a mediados del siglo XIX, disuade hasta un cierto punto al Estado de responsabilizarse por temas de salud o de compartir su papel en ese asunto. El estatus europeo de estos hospitales seguramente es un factor que permitía el éxito de estos hospitales. Se podría subrayar que no hay ningún hospital indígena o uruguayo o boliviano en esta época. Quizás sobre todo la falta de un hospital uruguayo se podría subrayar, ya que los uruguayos era el grupo migratorio número 4 o 5 en la lista. O sea, es un proyecto claramente europeo y el hecho que es europeo seguramente le da cierto prestigio entre inmigrante y élite porteña. La asistencia sanitaria tenía como punto de partida pertenecer a una colectividad, pero no exclusivamente. Estos hospitales hasta cierto punto eran de la colectividad, pero a la vez eran de la ciudad. Para recibir asistencia sanitaria gratuita, uno sí tenía que ser de la colectividad. Y compartir un origen común era también un requisito para ser un socio votante y de involucrarse en la dirección de estas instituciones. Pero también todos estos hospitales también ofrecían asistencia a gente de otros orígenes que pagaban por su visita médica. Los gastos los gastos de estos hospitales se cubrían a través de una mezcla de, uno, las cuotas mensuales que pagaban los socios que eran migrantes, por donaciones anuales y legados grandes dejados por ciertos inmigrantes más adinerados de cada grupo, de recaudaciones de fondos organizadas por mujeres inmigrantes, y luego los socios pagaban un precio reducido por las visitas que hacían en los hospitales, y luego otros pacientes que no eran socios, que podrían haber sido del mismo origen étnico o podrían haber sido de otro origen, pagaban por sus visitas también. Usando este dinero, que venía de varias fuentes, con la caridad y también con lo que pagaban los socios, un elemento de caridad o de servicio sanitario gratuito era muy importante en la función de estos hospitales. Y quiero subrayar este elemento de caridad como una parte importante de entender un sistema que se basaba en la diferencia étnica y el papel de inmigrantes en un sistema sanitario en la ciudad. Por ejemplo, voy a darles unos ejemplos estadísticos de este servicio gratuito. En 1889, en el Hospital Español, 45% de los pacientes pagaron una tarifa rebajada o recibieron la asistencia sanitaria gratuita. En 1909, la mitad de los pacientes en el hospital francés no pagaron. La cantidad de pacientes gratuitos variaba dependiendo de la década, de la situación económica del hospital y de la sociedad. Y la institución también tenía más o menos caridad dependiendo un poco de como la perspectiva de cada grupo de dirigentes del hospital. Por ejemplo, en el hospital israelita, en 1931, en un momento económico difícil, 71% de los pacientes no pagaron por los servicios sanitarios que recibían. No he podido crear unas tablas exhaustivas con todos los datos, pero una tendencia está apareciendo. Y de hecho, sí he hecho un estudio estadístico muy complejo en el caso del hospital alemán entre 1880 y 1930, 50 años, y una media de 33% de los pacientes no pagaron la asistencia sanitaria de este hospital. O sea, existir para tratar a inmigrantes pobres que no podían pagar su salud era como una parte muy importante de la función de estos hospitales. Está funcionando cuando voy
a veces poniendo el PowerPoint y a veces mi cara, eso, las transiciones se ve o es muy molesto. Sí, sí, Marco, ¿está bien? perfecto. Perfecto. Ah, muy bien. Nunca lo he hecho, pero bueno, muy bien. Pues, ¿qué motivó este proyecto sanitario y este proyecto de asistencia gratuita? Pues la creencia en la importancia de la comunidad es un factor muy importante y voy a dar unos ejemplos. Y en una creencia en la idea que la diferencia étnica debería ser la forma de estructurar la sociedad porteña. Este proyecto, compartido entre varios grupos migratorios, se define por dos ideologías interrelacionadas, que ya mencioné al inicio, que es este paternalismo, esta caridad claramente, y a la vez mutualismo. Y ahora voy a dar unos ejemplos de ideas más paternalistas, más caritativas, y unas ideas más mutualistas. Especialmente en los hospitales, había una idea común que los hombres ricos tenían la obligación de ayudar a los obreros de su mismo origen étnico. En las recaudaciones de fondos se hacían frecuentes referencias al honor y a los deberes de estos hombres adinerados. En sus proyectos, y hablaban de lo que hacían cuando escribían sobre la existencia de sus instituciones, los líderes describían a los obreros, los líderes de los hospitales describían a los obreros como miembros dependientes de la colectividad. Hacían referencia a los indigentes y en el discurso de los hombres adinerados se presentaban como los salvadores de estos obreros. Los inmigrantes europeos prósperos usaron la causa de la asistencia social para construir una imagen específica de su colectividad. Y en juego era su poder y su posición social en esas colectividades y a la vez al ganar, digamos, prestigio social a nivel comunitario, eso también les daba cierto prestigio social en la sociedad porteña. Al fomentar estas relaciones de clase social y de género, que son hombres que lideran las instituciones que ayudan como salvadores a estos obreros indigentes, intentaron solidificar el lugar de varias colectividades europeas en esta sociedad en que vivían. Pues voy a dar unos ejemplos de las ideas que estaban detrás, las ideas de caridad que estaban detrás de estos hospitales. Por ejemplo, en una recaudación de fondos en 1898, los dirigentes del hospital alemán anunciaron a sus socios que las cuotas mensuales ayudan al hospital alemán a mantener, y cito, su propósito más distinguido y humanitario, que es proveer tratamiento médico gratuito a todos los germanohablantes que, sin distinción de nacionalidad, llegan indigentes y enfermos a las puertas del hospital. Los directores del Hospital Británico escribieron a finales del siglo XIX: no es justo ni equitativo que nosotros, como cristianos y súbditos británicos, seamos una carga de la generosidad de otros. Y en los estatutos del Hospital francés, publicados en 1910, escribían su meta, y cito, de cuidar a todos nuestros socios de ambos sexos gratis y a todos los franceses indigentes. El hospital ayuda tanto como puede a los franceses necesitados en la República Argentina. El mutualismo se pasó ahora a una cosa que existía a la vez junto con estos hospitales, que eran una red de socorros mutuos que tenían como meta principal o meta económica principal pagar la salud de sus socios. Pues el mutualismo era el contrincante ideológico de la caridad paternalista en temas de salud. Igualmente formaba parte del mismo sistema que se basaba en la organización comunitaria y en esta idea de la diferencia étnica como una manera de estructurar la sociedad porteña. Pero la ideología del mutualismo que se ve en los socorros mutuos coexistía con los hospitales y hay ideologías notablemente diferentes detrás del mutualismo. Por ejemplo, los directores de la Asociación Española de Socorro Mutuo decían en 1913, y cito, hay que agrandar constantemente nuestra esfera de acción y batir
y batirnos en la procura de nuevas y sucesivas ventajas sociales. Tenemos que pedir a todos los españoles en la Argentina que vengan a engrosar las filas del socorro mutuo, de este ejército de defensa colectiva, en donde la cooperación individual forma como los granos sueltos en el surco, la riqueza que más tarde amontona en los graneros. En 1937, ellos decían, el mutualismo casi podría servir de guía para hallar sobre el mapa los países más cultos del mundo. Y agregaron, y cito, está demostrado que aquella nación donde las organizaciones de mutualismo se han extendido más, han prosperado mejor. Es la nación más culta. Mutualismo podría, pues, ser sinónimo de progreso. Creo que en su pantalla ven dos imágenes. A la izquierda es una de las juntas directivas de esta Asociación Española de Socorros Mutuos. Una cosa obvia, pero a la vez para subrayar, es que la dirección era 100% en todas estas instituciones, era 100% masculina, y a la vez dependían mucho de mujeres también de la misma clase social, de clase media alta, en las recaudaciones de fondos. Esto más en los hospitales, pero en ambos sistemas había como un liderazgo masculino y a la vez una participación femenina para las finanzas de este proyecto. Aumentar la cantidad de socios era una meta muy importante para estos socorros mutuos. No lo hacían solo para la seguridad económica, pero también como proyecto político. Obviamente tener más socios le hace más estable a nivel económico de poder absorber crisis mejor, pero había también claramente una ideología política detrás de este deseo de hacerse más grande y tener como, digamos, un porcentaje mayor de participación en el sistema sanitario. En 1912, los líderes de la Asociación Española de Socorros Mutuos les dijeron a sus 25,000 socios en Buenos Aires y en las afueras que abonarse era, y cito, un deber social y que la indiferencia suicida. En 1913, Juan Mas y Pi escribió a los socios de la asociación, y cito, hay que aumentar el número de socios de las sociedades españolas de mutualismo para la salvación del nombre español y en cumplimiento de un deber de humanidad. Aquí hay dos niveles de la misma ideología. Fomenta la idea que Buenos Aires debería ser una ciudad donde las colectividades sean la base de la organización social y donde el mutualismo, más que la caridad, sea la estructura de esa organización social. En esa diapositiva, que espero que aparezca al revés, a la derecha ven un cartel de una fiesta anual de la Asociación Española, que eran romerías populares, que es una idea que existe en España, tiene un cierto peso religioso en el caso español y en Buenos Aires también lo tenía, pero en esta fiesta anual que servía para recaudar un poco de fondos en el caso de los mutualismos y otras fiestas así anuales de los hospitales recaudaban mucho más dinero, era también una manera de fomentar las ideas de comunidad de cada colectividad en Buenos Aires. Es decir, que al juntarse con el fin de apoyar, en este caso, la Asociación Española, era una manera de atar más la gente a la colectividad. Era de hacer actividades sociales a base de origen étnico y, por lo tanto, fomentar ciertas ideas de comunidad. Y era la existencia de instituciones y el apoyo, la necesidad de apoyar a estas instituciones que fomentaba a la vez la existencia de estas colectividades. Bueno, antes de pasar a una discusión de metodología, quiero subrayar quizás la importancia del papel de los inmigrantes en el campo de salud en un contexto comparado. Quizás en la conversación con ustedes podemos hablar mucho más sobre la comparación con Brasil, que claramente hay una historia semejante que está pasando en Sao Paulo y otros lugares. En la América del Norte, también destino de millones de inmigrantes en esta época, la relación entre el Estado
los reformadores protestantes, la Iglesia Católica y las colectividades era diferente. Nueva York, Filadelfia y Cincinnati tenía hospitales alemanes y judíos fundados en la segunda mitad del siglo XIX. En Boston, Montreal y Toronto también había hospitales judíos. Se abrió un hospital cubano-español en Tampa, Florida, en 1905. Había un hospital sueco en Chicago. Pero Nueva York, a diferencia de Buenos Aires, no tenía 9 hospitales de colectividades y docenas de socorros mutuos involucrados en temas de salud. Los hospitales de las colectividades en Buenos Aires ocuparon un espacio más grande y como resultado eso cambió el papel del Estado y de otras organizaciones como la Iglesia Católica en la sociedad. Pensando en eso creo que nos dice algo sobre la forma exacta de la ideología liberal, más laissez-faire, en el caso argentino, que influenció la relación y el poder, la relación del Estado argentino con otras instituciones y el poder de ese Estado argentino frente a otras organizaciones, como por ejemplo los inmigrantes o la Iglesia Católica. Y si lo comparas así, mirando la salud, creo que es un ejemplo tangible de esas diferencias. Sé que hay un hospital alemán y un hospital japonés en Sao Paulo. No sé si había también 4 o 5 más y a lo mejor pues eso podría ser una idea de pensar cuán excepcional es Buenos Aires o de hecho es una diferencia, digamos, del cono sur frente a Norteamérica. Pues para concluir este resumen del proyecto o esta ponencia, la segunda mitad va a ser más corta. Creo que sobre todo dar una charla en una pantalla debe cansar más a los que están escuchando. Solo para concluir, diría que las ideas sobre la cohesión comunitaria tuvieron un papel central en el sistema de salud de Buenos Aires entre 1880 y 1955. A través del mutualismo y del paternalismo de los hospitales, los inmigrantes adinerados fomentaron la creación de una sociedad que en parte se basaba en las colectividades étnicas. Pero no eran aislacionistas, no hacían enclaves europeos en la sociedad argentina, sino que estaban fomentando cierto papel para la diferencia étnica, para el pluralismo cultural en esta sociedad en que vivían. Bueno, ahora paso a esta segunda parte de hablar de las fuentes. Al final no sé qué proporción del público son estudiantes, que era la idea de agregar este elemento. Pero quiero hablar de las fuentes que he usado para hacer esta ponencia y para este proyecto y las perspectivas que tomo mirando estas fuentes. Pues en este proyecto uso las memorias y balances de las instituciones que se encuentran en archivos privados de estas instituciones. Y una metodología principal en todo lo que he hecho es ir a las instituciones de estas colectividades que en muchos casos siguen existiendo y buscar allí la perspectiva o la voz de estos inmigrantes en vez de solo ir al archivo central del Estado argentino, bueno, al archivo general de la nación y mirar lo que decía una élite o el Estado sobre la inmigración. He mirado las revistas de los hospitales y de los socorros mutuos. Tenían revistas que distribuían a sus socios, así que es una fuente más amplia de lo que era su proyecto. Y muchas de esas revistas, en el caso de Argentina, en el caso de Buenos Aires, están en la Biblioteca Nacional. Por suerte, había una ley de archivar cada publicación en un archivo central que aparece ahora en la Biblioteca Nacional. Y eso, pues, es una gran fuente de información. Igual los periódicos de las colectividades hablaban mucho, sobre todo de los hospitales, cuando había recaudaciones de fondos o para los anuncios buscando más socios. También hay documentos del Estado que ponen los hospitales en su contexto, por ejemplo, las memorias municipales de Buenos Aires, el censo, son fuentes importantes, pero si uno mira el porcentaje de fuentes en lenguas extranjeras y producidas por inmigrantes, una metodología mía es centrarme más en estas perspectivas. Otra cosa que ayuda mucho en el caso de estudios migratorios en Argentina, me gustaría saber más sobre Brasil, son archivos diplomáticos europeos que había o documentación del cónsul hablando de como peticiones de ciudadanos por ciertas cosas, o el embajador mismo se involucró en ciertas actividades de la colectividad,
no como con rol imperialista europeo, sino solo para como dar más prestigio a un evento. Sería menos mi lectura. Ya mencioné que hay una ausencia notable de fuentes producidas por los inmigrantes en temas de la historia de la salud. Y a mí me parece que justamente es algo que deberíamos, al menos yo, y espero que más, prestan más atención a esa ausencia. Y a lo mejor eso también sería un tema de conversación más adelante. La voz del Estado revela mucho sobre el deseo de una élite, pero la voz de los inmigrantes, desde mi lectura de los documentos, nos explica mucho más sobre una sociedad muy diversa y llena de inmigrantes a principios del siglo. No digo que no importa lo que dice, por ejemplo, para dar un ejemplo de un argentino que hablaba mucho y escribía mucho en esa época, José María Ramos Mejía, que era un médico, un diputado, el presidente del Consejo Nacional de Educación. El nombre José María Ramos Mejía aparece en muchos libros de historia argentina, un poco menor, pero que yo estoy analizando mucho en otro proyecto ahora. Juan Alsina o Manuel Sigoraga, directores general de inmigración de la institución, la Dirección General de Inmigración. Su voz importa, y su voz domina el estudio de ciertos temas. Pero si leímos lo que dice Ramos Mejía, junto con lo que dice Laureano Pérez, William Haxall, Antoni Martí y David de Gaetani, los presidentes del Centro Gallego, el Hospital Británico, el Montefiore de Montserrat, que es un catalán, y el Hospital Italiano en 1913, creo que también aprendemos mucho y tenemos una vista más holística de la sociedad porteña. En la introducción de su libro, Primos y Extranjeros, es un libro bastante conocido sobre la inmigración española a Buenos Aires, José Moya dice que hay 44 libros escritos sobre los italianos en Argentina, pero 11 sobre los españoles. Hay 23 libros sobre los alemanes, 156 sobre los judíos y 13 sobre los galeses. Ciertas cosas reciben más atención que otras cosas. Solo para dar un ejemplo aquí, ¿por qué hay 44 libros sobre italianos y 11 sobre españoles si los grupos eran bastante iguales en cuanto a su población? ¿O por qué hay 13 libros sobre galeses? Sinceramente, no necesitamos 13 libros sobre un grupo muy pequeño de británicos que llegaron a Argentina. El enfoque en fuentes estatales, fuentes en castellano, quizás en ciertos temas como el nacionalismo étnico, ha recibido mucha más atención que la historia que les acabo de explicar. Pero los hospitales y los socorros mutuos movían más dinero y más gente que cualquier otra asociación étnica en Buenos Aires. Y para concluir, espero haber dado algunas ideas sobre los temas que ustedes también están abordando en su investigación o en sus proyectos de tesis, sobre el tipo de fuentes que se puede usar y de la importancia de las voces étnicas y en las lenguas que no son el castellano. Quizás un poco irónico que yo dando una charla en castellano en Brasil, y lo siento. Espero también que el resumen de mi investigación actual les provoque algunos comentarios y preguntas, y espero haber tocado algunos temas que ahora abran temas de conversación. Pues muchas gracias. Gracias, profesor Bryce. Gracias por su charla. Sí, en nuestro departamento hay colegas que trabajan con temas de la salud, ¿no? Ni siempre relacionando salud con inmigrantes, pero más también con otros grupos, ¿no? Cuando trabajamos el tema de las migraciones, ¿no? Salud, religión y otros temas, de alguna forma aparecen, ¿no? Yo creo que la problemática de las fuentes es muy importante, ¿no? Y tal vez el señor possa comentar, puede hablar sobre la ausencia de fuentes, ¿no? Que una parte de los inmigrantes que usan los hospitales, ¿no?
que no producen fuentes, la ausencia de fuentes, ¿no? Porque, ¿dónde podemos, se puede encontrar las fuentes o indicios de fuentes, ¿no? Que son muy difíciles de encontrar, ¿no? Por ejemplo, ahora en Brasil trabajamos mucho con cartas, diarios y otros documentos íntimos, de foro íntimos producidos por los inmigrantes y descendientes, pero ni siempre es fácil encontrar, porque a veces las cartas, por ejemplo, están con la familia, ¿no? A veces la familia, cuando los viejos mueren, ¿no? Destinan para los museos y archivos, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla un poco más, por favor, de la ausencia de las fuentes, ¿no? Que es siempre un poco el desafío para los pesquisadores, ¿no? Sí, gracias. Es una buena pregunta y a la vez buen comentario. Sí, o sea, creo que en general se ha perdido más que se ha conservado, ¿no? Como del pasado sabemos, o sea, siempre tenemos una perspectiva muy limitada y hay siempre que esa búsqueda de tener más información sería mejor, ¿no? Y como, por ejemplo, en el pasado, una conversación obviamente no se grabó, pues se pierde toda una serie de historias sobre nuestra cultura de bar y de cerveza en Buenos Aires como inexistente, ¿no? No vamos a basar solo en anuncios, por dar un ejemplo. Las dos cosas que yo diría sobre este proyecto y sobre mi libro anterior es lo siguiente. Primero es la indiferencia o gente de cierto origen europeo, bueno, origen migratorio, que no se interesa por la colectividad, que no participa en la colectividad, que no... y darnos cuenta que lo que estamos estudiando es un grupo reducido de la colectividad. O sea, para dar un ejemplo, ¿no? Incluso una institución muy grande que mencioné, la Asociación Española de Socorros Mutuos, uno podría decir, es algo muy importante para estudiar porque tenía 25,000 socios y que de hecho son más porque son muchas veces solo el hombre, jefe de familia, así que ya para, digamos, contar sus hijos y su esposa y algunos que están casados, digamos que estoy hablando de 80,000 personas. Pues es una ciudad, en Buenos Aires es una ciudad en ese año que quizás tiene, no sé, 400,000 inmigrantes españoles. Así que igual es un 20% de los inmigrantes españoles. O sea, por un lado es muy grande mi fuente y a la vez es un 20% de esta historia. Y además la voz es una dirección de gente que escribió un informe. Esto tampoco es la perspectiva de los hijos que también reciben servicio sanitario de la asociación. Así que una cosa que yo siempre estoy intentando indagar y una perspectiva creo que es importante tener es decir, esto es la fuente, igual no es representativo de todo y muchas veces a mí me ha interesado lo que dicen esas fuentes sobre los que no se asocian, que en el caso de mi primer libro de los alemanes, les preocupaba mucho los niños alemanes que no iban a los colegios alemanes de Buenos Aires. Así que ese es un tema de investigación, o sea, cómo los inmigrantes mismos hablaban de la indiferencia de otros inmigrantes, en sí ya creo que es un tema que nos interesa. Lo otro que diría, en ambos proyectos, y ahora tengo experiencia con tipo, no sé, 8 grupos migratorios en Buenos Aires, he estado en instituciones asturianos, catalanes, españoles, italianos, árabes, alemanes, británicos, o sea, muchos grupos. Y en general, cuando yo llego, o sea, siendo canadiense en Buenos Aires, creo que me ayuda mucho, pero llego y digo, quiero ir a su archivo. Y me dicen, hay que preguntar, no sé a quién preguntar, no existe. Eso se envió a Alemania, eso se envió a Francia. Lo confiscó Perón. Siempre me dicen que no hay, pero como ya tengo experiencia que
lo que me dice la secretaria nunca es la verdad, o siempre ella me quiere quitar de encima, y si me quiere quitar de encima, ahora tengo tanta experiencia que sé que hay que insistir, hay que conocer a alguien de la dirección general, del consejo directivo, y yo diría, por mi experiencia, como sigo insistiendo, sigo sonriendo, sigo diciendo que bueno, les voy a dar una copia, ustedes son muy importantes, que es verdad, necesito acceso a este archivo para ampliar la perspectiva de historia nacional que no incluye los inmigrantes. O sea, tengo todo una venta honesta, pero que insisto que necesito acceso. Y en tipo 90% de los casos, lo que me dijo la secretaria no era la verdad. O sea, es decir, si la institución sigue existiendo, la institución tiene un archivo y ese archivo tiene una cantidad de fuentes muy importantes. Así que en el caso de una continuidad entre acto de inmigración y existencia hoy, es una gran manera de acceder a las fuentes y demasiado, o sea, quizás casi siempre no quieren que alguien entre, no porque tienen un problema con la investigación, sino que les parece complicado tener un investigador sentado en su oficina durante 4 días mirando cosas. Total que otra respuesta o comentario a su pregunta y comentario es insistir, o sea, si la institución existe, insistir en acceder a sus archivos y uno se sorprendería mucho cuánto tienen estas instituciones. Y haciendo así es una manera de acceder a fuentes muy diferentes a las que han usado otros porque no han accedido a esos archivos. Bueno, respuesta un poco larga, me voy a controlar un poco la próxima vez. Gracias, Benjamin. Ok. Entonces, preguntas, dudas, sugerencias para el profesor, ¿sí? Vamos a aprovechar porque Canadá no es muy próximo, entonces, ¿no? Por favor. Acepto portugués, ¿eh? Sí. Eduardo, empieza. Okay, hola a todos, muchas gracias. Yo voy a intentar. ¿Me escuchan? ¿Me escucho o no? Sí. Sí. Ok, yo voy a intentar hablar español. También hablo, así como Marcos, he hablado algunos momentos. Antes hablo un poco más de portuñol, ¿no? Muchas gracias por tu ponencia, profesor Benjamin. Es una alegría muy grande para nosotros tenerte en esta tarde, para nosotros en Brasil y todo. Yo soy un historiador del medio ambiente, trabajo también con la transmisión de conocimientos ambientales entre Brasil y Alemania. Y he hecho mis estudios en Alemania también, en la ciudad de Berlín. En Berlín yo tuve una amiga que trabajaba con la perspectiva de nuevos estudios étnicos al respecto de la migración judía en Argentina y todo. Y esta perspectiva me parece muy interesante también. Yo gustaría de escuchar de usted si la historia de la salud puede trabajar al lado de esta perspectiva historiográfica y si ustedes han trabajado con esta perspectiva de denaturalización de las etnias. Entonces, yo creo que la historia de la salud me parece muy interesante para poner en perspectiva la manera como los grupos se autocomprenden y comprenden otros grupos étnicos y todo lo más. Y yo gustaría de saber de usted si esta, me parece que sí, pero gustaría más de escuchar un poco más al respecto de esta denaturalización de la etnia a partir de la salud. Muchas gracias. Gracias. Pues creo que conocemos a gente en común. Me imagino que estabas con Stefan Rinka en Berlín. Sí, claro. Sí, mi supervisor. Y justo este tema, los de la FU Berlín están participando hay un grupo que está usando este término, nuevos estudios étnicos. Sí, claro, verdad. Diría quizás
quizás liderado por Ranan Rein en Tel Aviv y Jeffrey Lesser, o de ellos al menos, y Jeffrey Lesser que hace historia brasileña, pero en Estados Unidos usan este término. Y pues mi definición de este término, que me gusta y me parece muy bien, es dos cosas. O sea, Jeffrey Lesser dijo en una charla que me pareció un muy buen punto. Por ejemplo, hace 15 años era un super proyecto comparar japoneses en Sao Paulo y Los Ángeles, porque damos por sentado que los japoneses en dos lugares en las Américas tienen que tener algo en común. Y menos gente, o nadie, menos Jeffrey Lesser, piensa que sería mejor comparar japoneses, árabes y judíos en Sao Paulo. Es decir, que como las condiciones locales, las políticas de Vargas, la existencia de escuelas de varios grupos en Sao Paulo, las políticas de un lugar, es más relevante que ser japonés en Los Ángeles y Sao Paulo, por ejemplo, ¿no? Así que si eso es un ejemplo de los nuevos estudios étnicos, creo que hay más elementos de ese término. Este proyecto de salud es 100% conforme con ellos, que es decir, estoy estudiando 7 grupos sobre un tema en vez de un grupo sobre muchos temas, ¿no? Como, o sea, soy culpable también de los antiguos estudios étnicos. Mi primer libro fue sobre los alemanes, mirando hospitales, escuelas, iglesias y otras cosas de asistencia social. Como me enfoqué en alemanes y su germanidad era como mi cosa de mi perspectiva, y de hecho, para ser aún más culpable, mi tesis fue una comparación de alemanes en Argentina y Canadá. Así que también soy de la antigua escuela y por lo tanto me estoy poniendo mucho con esta perspectiva. Y creo que se ve muy interesante esta perspectiva de un tema, muchos grupos, que es decir, el hospital alemán no es muy importante. Es un hospital de 20 en la ciudad de Buenos Aires, pero juntos es un cuarto de de pacientes, es un cuarto de la ciudad. De repente, el tema étnico es importante en la historia de salud. En cambio, el tema alemán no es importante en el tema de la salud, ¿no? O tiene más peso. Así que para influenciar, digamos, historia nacional o una perspectiva que ignora la etnicidad, creo que juntarlos es una manera de subrayar más la importancia de un grupo. Y creo que otro tema de ellos es lo de la indiferencia étnica, que gente que no se interesa por la colectividad, y creo que también es algo que me han influenciado mucho. Y en el tema de salud, creo que es un elemento, o sea, mucha gente no se asoció a un club nacionalista o un sindicato étnico o algo así, pero más gente tenía una participación en temas de salud. O sea, salud es un lugar donde vemos un poco más participación étnica de lo normal. Así que creo que también es un elemento de... sí, eso. Gracias. Buena pregunta, Eduardo. Sí. Buena pregunta, Eduardo. Vamos adelante. Una manera también de hacer preguntas, si alguien quiere, es por escrito o no sé qué. Bueno, perdón. Sim, sim. Bom, eu vou fazer uma... Estão me ouvindo? Então, né? Sim, Maia. Bom, boa tarde. Falarei em português. Espero que me entenda. Muito bom lhe ouvir. Eu trabalhei com sociedades de mútuo-socorro numa região de colonização italiana. E me interessa saber se você tem conhecimento sobre trabalhos de pesquisadores argentinos que pensam essa problemática das sociedades de mútuo-socorro como um espaço de agregação, como um espaço que você utilizou também na sua fala, de fomentar um senso de comunidade, né, esse espírito comunitário, nas regiões fora de Buenos Aires, né, nas regiões de colonização europeia, principalmente italiana, né?
porque conhecemos alguns historiadores, Maria Hospital, e as sociedades de mútuo socorro, acredito eu, até onde eu conheço, foi um tema bastante pesquisado pelos historiadores argentinos da década de 80 ou 90, né? Mas no Rio Grande do Sul e no Brasil, os estudos têm se concentrado muito em São Paulo, em pensar sociedades étnicas no espaço, em São Paulo, na capital, e não nas regiões de colonização europeia e regiões que são regiões rurais, e que no seu início da imigração, a gente percebe que essas sociedades, elas existiam e tinham um papel muito importante, inclusive não de articular a fundação de hospitais, mas de assistência à saúde, de assistência àquelas pessoas que ficavam doentes, de auxílio. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais disso, o que você sabe sobre essa historiografia e alguma outra coisa que possa ajudar a gente a pensar novos estudos e pesquisas nesse sentido. Deu para entender? Sí, no sé si hablo muy despacio por mí, pero de todas formas fue de ayuda. Tengo que admitir que he estado en Brasil quizás 5 o 6 veces, y de hecho mi hermana vivió como 14 años en Sao Paulo, así que tengo familia en Brasil, pero yo personalmente lo hablo muy mal, pero entendí muy bien bueno, a ver si mi respuesta demuestra que entendí bien o no la pregunta. Bueno, por un lado, es un punto muy interesante, ¿no? Que el interés dominante en la ciudad más dominante de inmigración, ¿no? Y mencionaste Sao Paulo y lo mismo pasa en Buenos Aires, y de hecho soy parte del problema, ¿no? Que estoy estudiando Buenos Aires. Se me ocurren 3 nombres de personas que estudian como este tema un poco que se interesan por socorros mutuos fuera de Buenos Aires. El primer ejemplo, pero ninguno es sobre los italianos, pero creo que igual te puede interesar. El primero, de hecho, es igual que es un mal ejemplo, es María del Orden, que estudió Mar del Plata, que es una asociaciones españolas en Mar del Plata, que por un lado es fuera de Buenos Aires, por otro lado es igual, son preguntas urbanas, ¿no? Pero hay otro argentino, Iván Cherhovsky, que estudia judíos en el campo. Te lo puedo pasar después. Si me mandas un mail, pongo ahora mismo mi mail en el chat y también te puedo mandar esta lista. Pero como pensando te mando una lista que te puede servir y a la vez como para responder al interés de los demás. Es un dilema o una pregunta interesante, ¿no? Como la capital nacional o la ciudad más importante versus lo demás, donde también ha habido muchos inmigrantes. Y en mi experiencia, la dinámica tan multiétnica de Buenos Aires siempre me ha parecido muy interesante y para mí ya es suficiente, ¿verdad? Es verdad que incluso al nivel como de proporción de la sociedad, como por ejemplo la ciudad argentina Rosario, tiene unas dinámicas muy semejantes y es una ciudad un poco más pequeña, pero igual es una ciudad importante, ¿no? Y se puede ver, hay un valor en indagar más. Había un libro famoso en inglés en los años 80 sobre ciudades secundarias en Argentina, y en sí creo que es una buena pregunta, que estudiar otras ciudades que no son Buenos Aires, ¿no? Y que, bueno, es como un tema de la historiografía que la gente, como si miras la proporción, hay mucho estudio sobre Buenos Aires y menos sobre Mendoza.
Pero lo otro que comentaste, y creo que mencionaste que hay como un poco una diferencia historiográfica en Brasil y Argentina en los años 80-90, pero es verdad que en los años 80-90 los socorros mutuos era un tema de investigación en historia argentina, en español y también en inglés. Y de repente, 30 años después, llego yo. Creo que tenemos unas preguntas diferentes. Primero, no me interesa nada el sindicalismo o sea, me interesa el tema de clase social, pero no como organización de obreros. Y creo que en esta historiografía se leen los socorros mutuos como parte de, o sea, no es una crítica, pero hay un interés en los trabajadores, relaciones de trabajadores. Y el hecho que, o sea, cuando yo leí libros sobre los socorros mutuos de los 80-90, tenía una impresión de los socorros mutuos. Y ahora llego a las fuentes y veo otras cosas que también son muy interesantes. Es decir, que creo que ahora que el mundo, nuestra profesión ha cambiado, creo que se puede volver a la misma institución y descubrir muchas cosas diferentes que diría. O sea, esta idea de ideologías y como unas ideologías relacionan con otras ideologías, por ejemplo, me parece que interesante, como mutualismo como ideología, que es diferente que la caridad, que es diferente que el liberalismo, y cómo se relacionan. Hoy en día, obviamente, con el tema del transnacionalismo y las influencias transatlánticas o transfronterizas con Brasil, creo que esas asociaciones tienen mucho que aportar a ese asunto, y en el tema, en los años 90 no era lo que nos interesaban, lo que nos interesaba como a los historiadores. Así que mi única respuesta, que es como un poco estoy perdiendo el hilo, solo decir que es interesante volver a los socorros mutuos, porque es verdad que han sido una cosa estudiada en estudios migratorios en Argentina, y tener en cuenta que por un lado los antiguos estudios nos dan mucha referencia, pero a la vez ser conscientes que tenemos preguntas nuevas a la misma fuente. Sí. Gracias. Perfeito, obrigada. Obrigado, Maíra. Outras perguntas? Maíra, sua mão está levantada. Desculpa. Outras perguntas, dúvidas, sugerências? Sim. Ustedes tienen un grupo de investigación que se centra en movilidad, ¿verdad? Así Sí. que es decir, que todo el mundo que está en este centro es gente que se interesa por no solo inmigración, ¿no? Y no solo historia, o sea, ¿es un tema interdisciplinario o es historia? Sí, es más focado en historia, pero sí, hay colegas de otras áreas, ¿no? Pero casi todos historiadores, ¿no? E são três conceitos: mobilidade, diásporas e migrações, não? Porque um colega, Paulo Moreira, trabalha com a esclavitud e o pós-esclavitud, né? Maíra, que falou agora mesmo, trabalha mais com os italianos, eu trabalho um pouco mais com os alemães, ¿sí? E se chama Centro, como é? Centro de Estudos Internacionais, de História das Mobilidades, Diásporas e Migrações. E uma pergunta, talvez, sobre mobilidades, né? Sobre mobilidades, né? Como as pessoas que desses grupos étnicos, como circulam por la sociedade, como se locomovem por la sociedade, porque hablas em sociedade plural, não?
sociedad argentina como una sociedad plural, ¿no? Es posible mapear un cierto capital étnico para la circulación y sobre todo, más importante, para la conquista de cosas importantes para la colectividad. Por ejemplo, los hombres y las familias importantes, ricas, que tienen dinero para construir y mantener los hospitales, por ejemplo, esos hombres, esas familias usan de ese capital para conquistar espaços políticos ou econômicos em la ciudad. O diálogo que esses homens e essas famílias estabelecem com o restante da coletividade de Buenos Aires. Um pouco assim, não sei se has compreendido. Sí, es una buena pregunta. Tengo 4 más o menos como pequeñas respuestas. Uno, un grupo que circula mucho, o sea, primero la pregunta pensé que ibas a preguntar sobre como movimiento, por ejemplo, transatlántico. Pero a nivel local, que me parece una muy buena pregunta, solo pensar circulación en Buenos Aires. Los médicos que trabajan en los hospitales también trabajan fuera de los hospitales. Muchas veces un médico que tiene especialistas, como son instituciones muy grandes, tenían un oftalmólogo que hacía los martes y los jueves en el hospital. Y ese mismo oftalmólogo en otros días trabajaba en un hospital público o tenía una clínica privada. Así que ya hay una circulación del personal médico entre colectividad y sociedad, o del sistema sanitario no étnico o menos étnico, ¿no? Así que hay un movimiento, una circulación. Esos hospitales tienen una cosa muy curiosa por un tema de seguro y cobertura. Tienen a gente que se mueve, que se traslada distancias muy grandes para ir a un hospital muy específico, que es decir, o sea, un ejemplo, conocí a una mujer que dio a luz en los años 40, que es parte todavía de mi estudio, que esto fue en el 2010. Ella dio a luz a su hijo en el hospital alemán, pero ella vivía en Quilmes, que está a 30 kilómetros 20 kilómetros de la ciudad. Es una distancia, hoy en día al menos con el transporte público, que es un viaje de 1 hora y media, y en el momento quizás era menos, pero igual, no era el hospital más cercano a su casa. No fue al hospital local del pueblo de Quilmes, que está en las afueras de Buenos Aires, sino cruzó la ciudad para ir al hospital alemán. Y hay varios ejemplos así en la ciudad de Buenos Aires y con las afueras, pero también estos hospitales, cada uno tenía relaciones y socios que estaban lejos, estaban en Córdoba, estaban en Rosario. O sea, no, obviamente alguien en Rosario no hacía cada visita médica en el hospital británico o español, pero que hacía algo en el hospital español de Buenos Aires cuando vivían a 500 kilómetros de Buenos Aires. Hay una circulación o unas redes étnicas con este tema de la salud que me parece mal, o sea, no entiendo la lógica, como por qué no ir al hospital más cercano o un médico más cercano, pero a la vez algo interesante allí de lazos étnicos o asistencia sanitaria en la lengua materna. Hay un tema allí de circulación y espacial que uno podría analizar, que no he hecho muy bien hasta ahora, pero es una buena reflexión. Al nivel de movilidad, pensando como más movimiento migratorio y cosas así, estas instituciones, en mi opinión, de hecho, son como lo menos transnacional que había. Como si lo comparas con otras instituciones étnicas de cualquier colectividad de Buenos Aires, el hospital no tenía, o sea, había como gente llegaba, había un acto de inmigración, también venían enfermeras de otros países europeos, venía conocimiento médico de varios centros europeos, y estos hospitales o estos médicos creo que tenían un papel importante en introducir ideas médicas nuevas de capitales europeas. O sea, un médico francés lee algo en francés y luego lo usa en Buenos Aires. ¿No? Así que hay una importación de ideas. Así que hay, por un lado, un acto migratorio, pero a la vez no eran instituciones muy locales, muy focalizados en lo local, con esos lazos internacionales, pero no había como
circulación constante o no había flujo de dinero. En el caso de las escuelas, por ejemplo, hay flujo de dinero de estados europeos a los colegios. En el caso de los hospitales, no. Así que hay un elemento muy local de estos, con a la vez, obviamente, influencias transatlánticas. Y lo último que diría de circulación municipal son las recaudaciones de fondos y esta idea de como fomentar ideas de comunidad en estas fiestas de colectividad para recaudar fondos. Y hay una circulación al espacio comunitario que tienen eventos en otros espacios, en plazas, en otras instituciones, no siempre de la colectividad. O sea, el Hospital Alemán tenían fiestas en una sala que era de los ingleses, de inmigrantes ingleses, por ejemplo, que usaban como había un movimiento en grupo. Pero a la vez tenías una pregunta sobre cómo se integraban en la sociedad, en la élite, digamos, porteña, o cuál es la relación entre élite étnica y élite porteña. Por un lado, no tengo suficiente sobre ese elemento más allá de saber que había, o sea, que por ejemplo, algunas personas donaban cantidades de dinero o edificios. El Centro Gallego en Buenos Aires está en un edificio donado por el presidente del Centro Gallego, que era un hombre que tenía muchos terrenos en Buenos Aires. O sea, era un hombre que claramente era una persona con influencia en la sociedad porteña y que usaba esa riqueza para fomentar el Centro Gallego. ¿Qué influencia tenía ese hombre en la sociedad porteña? No lo sé. Como sé que tenía dinero de ser una persona más adinerada en Buenos Aires, pero no me ha salido nada como fácil decir, alguien que era un diputado o un director de alguna empresa era claramente también era parte de la colectividad, salvo, por ejemplo, en las empresas que eran de nombres internacionales, como el director de la compañía transatlántica, o sea, un director de un banco, que había muchos bancos de inmigrantes o transatlánticos, el Banco Español del Río de la Plata donaba dinero al Hospital Español, ¿no? Pero igual hay una cosa comunitaria en esa riqueza para empezar. Sí. Lo dejo así. Sí, gracias. Poco claro, pero espero que sea. No, perfecto. Nuestra decana, Eloísa Capovilla, es la decana de nuestro centro, ¿sí? Habla, Elo. Boa tarde a todos vocês. Eu vejo vocês, mas vocês não me veem. Isto é um privilégio meu, porque o meu computador não está funcionando a câmera. Professor Maisy, obrigada pela sua fala também, a escutei atentamente e queria lhe fazer algumas perguntas numa pergunta só, tá bem? Mas vou falar como a Maíra em português, despacito. Pergunto-lhe, há museus sobre a saúde em Buenos Aires ou na Argentina e estes objetos, se existem estes museus, estes objetos não podem ser usados como fontes para contar um pouco a história da saúde, ou se são usados? Tá? E também lhe pergunto sobre os cemitérios. Eles também podem ser fontes para revelar, por exemplo, uma pandemia? E uma terceira pergunta, em la misma. Nos hospitais étnicos, que é do que nós estamos falando, uma sala com retratos, com pinturas de los beneméritos, e se há, também não indicam quem são os personagens importantes, no sentido de saber, quando falamos de uma etnia, alemães, italianos, japoneses, enfim, estes retratos, essas pinturas, também podem ser uma fonte para o estudo da saúde, no caso, e dos hospitais? Obrigada, é isso.
Não sei se fui clara, Marcos, mas estou aqui atenta, tentando dizer alguma coisa das coisas que eu pesquiso, né? Perfecto, Elo, como siempre. Profesor Bryce. Sí, Profesor. una pregunta. ¿Perdón? No, Eloísa trabaja con patrimonio, memoria, monumentos, ¿sí? Entonces, su pregunta tiene a ver con su interés sobre esas cuestiones, ¿no? Sí. Bueno, y quizás voy a aprovechar de la tecnología para responder. Principalmente quizás hablaré de los cementerios, que sé más de eso. O sea, que yo sepa, si entendí bien la pregunta, que yo sepa, no hay un museo de salud, aunque ahora que como a lo mejor hay algo a lo mejor hay algo en Buenos Aires de la salud, no creo que tengan mucho enfoque en los hospitales de los inmigrantes, pero ahora que lo dice, lo voy a averiguar. Si usted ya sabe que hay un hospital de salud, perdón, un museo de salud, házmelo saber, pero no sé nada de un hospital de salud. No creo que haya, pero a lo mejor hay. Y en cuanto a los retratos, que voy a un poco hablar de eso en mi respuesta ahora, hay retratos. Hay un cierto elogio de la gente que ayudó mucho. O sea, hay primero listas de presidentes y consejos directivos. Y la cosa quizás para mí sí es de uso, de utilidad, es los que han donado, o sea, un presupuesto anual de un hospital en 1910, 200,000 pesos. En un año, en esa época, alguien dona 40,000 pesos. Es un porcentaje muy fuerte del presupuesto anual. Y claro que se usa para 5 años para construir algo, pero como si haces la matemática, hay unas personas que dan cantidades de dinero muy notable. Y yo diría que es fomentando estas ideologías de las cuales he hablado, de obreros indigentes. Es un honor, una obligación para nosotros, los hombres, líderes de la colectividad, de ayudar a los de nuestra estirpe a curarse. Y hay sí, en ciertos casos, eso sí se conmemora en los hospitales, que como en el momento que alguien donó 40,000 pesos, le hacen como un busto y su cara y lo ponen allí y mencionan su... Pero es muy... eso junto con estadísticas que tengo de las memorias me parece muy interesante, porque la cosa es que no cada donación aparece como monumento, como retrato en una sala del hospital, pero algunos sí, así que es una... Y en cuanto a las... la pregunta de los cementerios, es todo un interés mío como pasatiempo. O sea, todavía no tengo suficiente para hacer un artículo, pero es un tema en Buenos Aires, los cementerios de los inmigrantes o panteones de los inmigrantes, muy interesante. Por un lado, voy a mostrar unas fotos, si puedo aprovechar. Creo que estoy aquí pasando. O sea, en Buenos Aires había un cementerio protestante porque... como por temas de catolicismo, se hizo por separado un cementerio protestante, pero luego debido a la Primera Guerra Mundial se dividió en un cementerio alemán y británico. Y a la vez hay 2 o 3 cementerios judíos también en Buenos Aires. Aquí hay unas fotos que eso no es sobre como historia de la salud, pero hay otro tema en los cementerios como un poco mismo punto, que una sociedad y la influencia del pluralismo cultural en como el espacio urbano de las sociedades. Y en estos cementerios, por ejemplo, aquí estoy mostrando fotos del cementerio alemán. Aquí hay monumentos de germanos argentinos que han vuelto a Alemania a luchar en la Primera Guerra Mundial. Luego, en los años 20, le hacen un monumento a estos soldados en un cementerio en Buenos Aires con sus nombres. Y aquí dice héroes que se murieron por la patria, al honor de los héroes que se murieron a la patria alemana y ahora que queden, o sea, que duerman o que estén aquí tranquilos, lejos de la patria. Esa fue una traducción muy rápida y muy mala. Si alguien ha leído el alemán conmigo, os juro que hablo mejor que eso. Bueno, así que hay monumentos étnicos alemanes. Y pasando, pero un poco de los socorros mutuos,
en los cementerios, que esos socorros mutuos, su meta era pagar salud y pagar el entierro. Eso es, uno se asocia a la Asociación Española de Socorros Mutuos para tener cobertura médica y para morirse pagado, o sea, tener el funeral pagado. Y por lo tanto, están pagando salud. Y luego crean aquí, estoy aquí ahora con fotos del, perdón que estoy navegando aquí, del mundo de... Ustedes ven fotos de una cosa como griega que dice Asociación Catalana de Socorros Mutuos en la pantalla. Así que eso es un cementerio, digamos, católico. Los socorros mutuos tienen panteones sociales donde entierran en cenizas los socios de la asociación. Así que esos son catalanes y lo mismo con los españoles e italianos, etcétera, etcétera. Y lo único que diría que, bueno, no quiero ser demasiado mórbido, pero es un panteón social con ciertas imágenes nacionales. Esto es Montserrat en Cataluña como símbolo catalán de Cataluña, digamos, y catolicismo. Así que esto, solo para resumir mi respuesta, que ahora me he liado al revés, lo siento. En el tema de los cementerios, yo no he visto mucho en los cementerios para rastrear esta historia que he contado hoy sobre como participación en la sociedad, etcétera, etcétera. Podrías leer fechas de muertes para ver como momentos de más muerte y menos muertes en temas de pandemia. Pero lo que sí hay un tema de cementerios y socorros mutuos, que el cementerio y la salud son las dos cosas que hacían estos socorros mutuos. Y en ese sentido es también el impacto en la sociedad que creaban salud y también modificaban el espacio permanente de la muerte, ¿no? Como la muerte es la cosa más fija que hay, ¿no? Que es como la influencia, la piedra más influyente en la sociedad argentina, panteones sociales. Y así que hay un tema allí que no he hablado hoy, pero gracias por hacerme hablar de los cementerios. Sí. Muito obrigada, professor. Dá para fazer várias associações aí, né? Marcos, eu já fiquei pensando muitas coisas aqui que a gente pode trabalhar, né? E pensando também, professor, que quem doa 40 mil francos, 100 mil francos, também não quer só botar o seu retrato ou o busto lá no hospital ou ajudar. Às vezes quer também mostrar como ficou rico, não? Pode ser? Sí, o sea, la idea de la filantropía, o sea, un tema del título del proyecto es filantropía. Y analizar filantropía, o sea, por un lado, es generoso, es amable y ayuda, pero también lo que saca a alguien siendo filántropo, ¿no? Que ayuda a los demás, pero me ayuda a mí mismo, que hoy en día con impuestos, pero en el momento de prestigio, ¿no? Y, y no es, o sea, no es, sí. Claro. Pero, há muitas leituras que se pode fazer disso. Muito obrigada, Marcos. Está ótimo. Obrigada. Heloísa, sempre muitas ideias, né? Dessas conversas, a gente sempre sai com muitas ideias, né? Bueno, mais alguma pergunta? Enfim, dúvida, sugestão, diálogo com o professor? Nós estamos aí 1h30, né? Já trabalhamos bem hoje pela tarde. Né? Bueno. En este nuevo mundo que estar siempre en la pantalla cansa un poco, ¿no? Así que entiendo totalmente que se hace un poco durillo estar mirando constantemente la pantalla. Sí. Queríamos estar en Canadá con usted. Sí. Yo me gustaría estar en Brasil, la verdad. A pesar de COVID, es un riesgo que vale la pena, creo. Sí, es verdad. Bueno, tal vez alguien aún pregunte, pero primero yo quiero
agradecer mucho, gracias, profesor Bryce, por su participación, ¿no? Por su tiempo, ¿no? Ojalá nuestras charlas, intercambios, parcerías, ¿no? Se producen, ¿no? En ese año, en septiembre de 2021, ¿no? Del próximo año, en septiembre del próximo año, tenemos un un congreso de inmigración. Es el 24º, el número, el congreso de número 24 de inmigración, ¿sí? Varios de los profesores que están conozco ahora participan del Instituto Histórico de São Leopoldo. São Leopoldo é a cidade que está lá a universidade, né? Unicinos está em la cidade de São Leopoldo, e São Leopoldo é uma cidade que tem origem em la primeira colônia alemana em nosso estado, em nossa província, não? Então, a cada 2 anos se hace um congresso de imigração, não? No es más solo de inmigración alemana, pero del gran tema de las migraciones. Y en la última semana de septiembre del próximo año, entonces, estamos organizando para hacer más un congreso, ¿no? Pero antes de eso, esperamos que nuestras charlas continúen, ¿no? Y nuestros trabajos possamos quizá comparar. Porto Alegre, próximo de la casa de Luisa, en Porto Alegre, existe el hospital alemán. Hoy se llama Hospital Moinhos de Vento, pero su origen es un hospital alemán, ¿no? Entonces, quizá se pueda comparar también con... eu creio que... Com Porto Alegre, não, Marcos? Brasil sim, não é São Paulo. Vamos parar com Porto Alegre. Luísa, estou lembrando do Beneficência Portuguesa, né? Sim, 1864, 54, acredito eu acho que foi feita a Beneficência Portuguesa. E na Beneficência Portuguesa tem o Museu da Medicina no Rio Grande do Sul também. E a tese do Everton, né? Sim. E da Larissa. Sim. Então, do hospital de los portugueses, Beneficência Portuguesa, em la capital, Porto Alegre, há dois trabalhos, ¿no? Por exemplo, então, duas teses, não? Sim. Entonces es posible comparar, ¿no? Y tengo una excusa para venir. Sí. Ya ahora una visita. Una visita, conocer un vecino, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Entonces, agradecemos mucho, profesor Bryce, ¿no? Seguiremos charlando, conversando, ¿no? Sí, y tal vez possamos escribir un email, ¿no? Trocando algunas informaciones o algunas ideas sobre su charla, por ejemplo, con Mayra, ¿no? Que es nuestra colega en la universidad, en el centro también, en nuestra línea de pesquisa sobre migraciones, ¿no? Deixa ver. Aqui. Então, agradeço muito aos colegas que também estiveram conosco, não é? Até agora, né? Foi um momento muito bom, né? Muito interessante de trocas. Nós conhecemos o professor Bryce no Interescuelas, em Mar del Plata, né? E a Heloísa também estava lá, e acho que a Isabel também estava,
né? Isabel Arendt, que está quietinha aqui, mas é uma colega das letras, que tem doutorado em História, trabalha conosco também, não? Então, nos conhecemos em um simpósio temático que o professor Braz coordenava com o nosso colega Rui Farias, que é hoje também um parceiro, né? Fazemos muitas atividades juntas, né, com o professor Rui Farias. Dito isso, então, agradeço a todos, agradeço mais uma vez ao professor Braz. Temos todos um restante, né, um dia ainda, né, um bom restante de dia, né, um bom restante aí de semana, né, com renovados cuidados, né, de saúde, né, em função do Covid. Né. Professor Braz, se ainda o senhor quer dizer, né, algo, se despedir. Obrigado y espero poder asistir en persona a São Leopoldo a este congreso o estas charlas alguna vez podré visitarlos. Muy bien. Bien. Muchas gracias entonces. Chao bueno, a todos. Estamos en contacto. Gracias por venir. Tchau, obrigada, professor. Tchau, tchau. Isa, Maíra, professor Braz, Marcos Witt, tchau para vocês. Chao. Tchau.